Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes. Les voy a explicar un poquito cómo usar el Tinkercad para armar los circuitos en protoboard. Lo ideal sería que estos trabajos los hagamos en la escuela con las protoboard de verdad, pero bueno, dadas las condiciones a tener que usar este software y vamos a tratar de aprender a usarlo. Para comenzar, bueno, tenemos que crear nuevos circuitos, así es como un circuito en blanco. Entramos a Tinkercad, nos registramos y demás. Y empezamos a ver qué sucede con esto. Aquellos que no tengan, o si tienen, alguien si tiene una protoboard, buenísimo. Yo igual ahora después les voy a subir la lista de materiales para poder, si pueden, comprarlas y así armar los circuitos. Bien, para comenzar, una vez que está abierto esto, hay que usar una placa de pruebas o protoboard. Pero esperen que me anda medio mal. Todo esto va a depender de la compu que tengan y demás. Bien, esto es una protoboard, ¿sí? Es como el circuito que ustedes usaban en electricidad, nada más que es mucho más chiquitito y se usa para armar circuitos en electrónica. ¿Sí? También se puede usar para electricidad, pero medio incómodo. Bien, fíjense que si hacemos zoom, esto es una plaqueta rectangular, siempre la vamos a ver de esta forma, ¿sí? Siempre la vamos a ver acá. Y fíjense que tiene un negativo, un positivo, acá también lo mismo. Y fíjense que tiene las letras y también todos los números acá. ¿Sí? Fíjense que abajo coinciden las letras, acá también. Y fíjense que acá también tiene un zócalo en el medio, que ahora vamos a ver para qué sirve. Estos puntitos, esta placa que está llena de puntitos, tiene una conexión especial. Por ejemplo, fíjense, si nosotros ponemos el mouse sobre la línea del positivo, fíjense que conecta todos los puntitos. Eso significa que toda esa fila de puntos están conectados, ¿sí? Lo mismo va a suceder con el negativo. Fíjense que todos los puntos del negativo están conectados entre sí. Obviamente lo mismo va a suceder en el positivo acá y en el negativo del otro lado. Podemos usar cualquiera de los dos. Y fíjense que cuando nosotros nos ponemos sobre las letras y los números, los puntos están conectados de forma vertical. ¿Sí? Fíjense que a diferencia de las de alimentación, estos que están en forma horizontal, estos puntitos están conectados de forma vertical. Es decir, J, I, H, G y F están conectados. Lo mismo va a suceder de este lado. A, B, C, D, E están conectados, pero fíjense que el E no se conecta con el F porque acá hay un corte, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a tener que tratar de hacer es, yo les doy los circuitos y ustedes practicando van a tratar de armar esos circuitos. El primero, si no me equivoco, era, a ver que lo vamos a buscar, lo vamos a hacer. Si necesitan cualquier componente, fíjense que hacen clic, lo arrastran y acá incluso le pueden cambiar el valor y demás. Esto es un LED, que es una lucecita, ya después más adelante vamos a verlo mejor. Y vamos a usar una pila. Nosotros en el taller vamos a usar cargadores. Así que si tienen algún cargador dando vuelta, mejor. Bien. Fíjense que, bueno, vamos a acomodar esto, lo que podemos hacer es acomodarlo un poco para que quede bastante prolijo. Y fíjense que la batería tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Positivo rojo, negativo negro. Entonces, por ejemplo, para que quede más prolijo, conectaría el negativo con el negativo acá, ¿sí? Hace clic ahí y ya queda conectado. Y ahora cambiaría de color a rojo y conectaría el positivo. Me cambió de color el otro, pero bueno, no importa. Hacemos ahí y lo ponemos negro y chao. Listo, ahí ya quedó un poco más prolijo, ¿sí? Es decir que toda esta hilera está alimentado con la batería. Bien. Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, tenemos que armar, a ver si no puedo ver el circuito, este circuito de acá.
lo tenemos que armar. Fíjense que esto vendría a ser la batería, esto vendría a ser la resistencia y esto vendría a ser el LED. Fíjense que tiene una posición especial el LED. Entonces, ahora se los voy a explicar. El cátodo, el que dice cátodo, es negativo. Se conecta a la parte negativa de la parte. Y el ánodo, que es la parte positiva del LED, se conecta a una patita de la resistencia. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es tratar de pensar cómo podríamos armar ese pequeño circuito acá. Por ejemplo, yo puedo poner esa resistencia ahí y mirando el circuito yo sé que la patita de la resistencia va al positivo. Entonces lo que hago es clic en otro agujerito y lo arrastro hasta el positivo. Vamos a cambiar el color así no queda todo feo. Vamos a ponerlo de verde. ¿Sí? Ahí estamos. Y ahora seguiría el LED. Que el LED, fíjense que tiene el cátodo que es el negativo, entonces me va a convenir darlo vuelta. Con este botoncito lo giramos y bueno, y me pasé. Ahí estaría. Conectamos la patita positiva, por ejemplo, fíjense que, ahora hago zoom. Fíjense que puse en la misma línea, sin necesidad de cables esto, para que se conecten, ¿sí? Fíjense eso. Y ahora lo que voy a hacer es conectar el negativo del LED al negativo de la batería. Arrastro, hago clic, suelto y ya está, ¿sí? Y ahora lo que quedaría hacer es replicar este mismo circuito con otros valores de resistencia, que para eso, si quieren cambiarlo, yo les recomendaría que lo que hagan es armar 3 circuitos iguales y a uno ponerle 1K, a otro ponerle 10K y a otro 100K, así funcionan al mismo tiempo, ¿sí? Eso después lo vamos a ver con más detalle. Una vez que ustedes hayan armado todo el circuito y quieran ver si está bien, hacen clic acá en iniciar simulación y si todo sale bien, este LED se tendría que prender, ¿sí? Que es lo que les pide la consigna de ese trabajo. ¿Está? Entonces, practicando un poco y usando este software ya van a poder hacer el trabajo de ensayo número 0. Fíjense que, como yo les comentaba, es mejor armar los 3 circuitos en la protoboard del Tinkercad con las 3 diferentes resistencias, así podemos observar el brillo del LED, ¿sí? Y bueno, después pensar un poquito. Igual en la teoría hay bastante información sobre esto. La idea es que ustedes lo puedan deducir. Trabajo práctico número 1 es bastante sencillo, lo pueden ir haciendo porque es más o menos un repaso de electricidad. Fíjense que aparece ley de Ohm, corriente eléctrica y demás. Esas cuestiones ya las pueden ir haciendo. Y bueno, después vamos a ver el tema del trabajo de ensayo número 1. Esta semana vamos a hacer solamente el trabajo de ensayo número 0, circuitos en protoboard, y el trabajo práctico número 1, resistencia eléctrica y ley de Ohm. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me escriben por el Classroom. Espero poder ir a la escuela cuanto antes, así es todo más fácil.